En este video vamos a hablar acerca de cómo hacer scripts de AutoCAD. Los scripts de AutoCAD son secuencias de comandos que se ejecutan automáticamente. Es una especie de programación muy simple en AutoCAD que nos puede ahorrar mucho tiempo cuando tenemos que hacer cosas repetitivas una y otra vez. En alguno de los videos anteriores de AutoCAD me vieron hacer esto. Yo tengo un archivo en blanco de AutoCAD con únicamente la capa 0. Vengo y ejecuto un comando externo llamado crear capas y en cuestión de unos segundos tengo creada toda una serie de capas que utilizo comúnmente para trabajar. De hecho, el video donde enseñé esto se ha convertido en uno de los videos favoritos del canal, así que les explico qué fue exactamente lo que hice. Lo que hice con el comando scr fue llamar a un script o una secuencia de comandos externa. Como pueden ver, el comando scr en AutoCAD es abreviatura de script. Y simplemente este archivo crear capas lo que contiene es todos los comandos necesarios para crear estas capas que tengo acá. Vamos a analizar un poco más en detalle qué es lo que contiene ese archivo scr que abrí desde AutoCAD. Y para eso voy a utilizar el programa EditPad Pro o en su caso si no tienen el EditPad Pro pueden utilizar el Notepad de Windows, igual funciona. Este es mi script crear capas. Y como vemos es simplemente una serie de comandos de AutoCAD. Es el comando layer una y otra vez con diferentes parámetros de configuración para crear las capas a como las quiero. Y luego aquí hay algunas secuencias en Lisp que se utilizan para crear estados de capas, pero eso lo veremos en un video posterior. Hablemos un poco acerca de cómo se crean estos scripts. Bueno, para crear un script de AutoCAD, lo que tenemos que hacer es crear un archivo de texto simple, que es lo que permite hacer este editor EditPad Pro o el Notepad de Windows. Para los que nunca hayan utilizado el Notepad de Windows, pueden encontrarlo en el menú principal, escribiendo el comando Notepad, y les va a aparecer esta ventana. Esto es simplemente un creador igual de archivos de texto. Lo que no pueden hacer es crear estos archivos utilizando Microsoft Word, porque el Word utiliza su formato propio, que no es un formato de texto simple, y entonces el archivo que crean no va a ser compatible para ser leído por AutoCAD. Sí hay trucos que se pueden hacer en Word para crear archivos de texto simple, pero es muchísimo más fácil y menos complicado utilizar el Notepad o el EditPad Pro, que abajo tienen la dirección para descargarlo. Como les decía hace unos minutos, los scripts de AutoCAD son simplemente secuencias de comandos. ¿Cómo determinamos estas secuencias de comandos? Es muy fácil. Nos vamos a AutoCAD y digamos que yo quiero encontrar una secuencia de comandos para dibujar un círculo, un radio de 50. Bueno, entonces empiezo a escribir comandos en AutoCAD. Empiezo con el comando circle, después defino central y especifico un radio que van a ser, digamos, 25 metros. Y ahí está mi círculo. Como vimos, la secuencia de comandos es activar el comando circle, seleccionar el punto central, seleccionar el radio y aparece el círculo. Esa secuencia de comandos que acabamos de utilizar la podemos repasar presionando F2, que abre esta línea de comando en AutoCAD. Y aquí abajo vemos los comandos que ejecuté. Circle, después le definí el punto central y le definí un radio de 25. Estos mismos comandos los voy a escribir en mi archivo de texto. Voy a crear un archivo nuevo y simplemente voy a ir escribiendo los comandos. A la hora de escribir los comandos, el único cuidado que tenemos que tener es que el AutoCAD nos va a leer literalmente los espacios y las nuevas líneas que incorporemos. En otras palabras, si yo escribo circle, pues va a aparecer el comando circle en AutoCAD. Si yo le agrego un espacio a esa línea, como acabo de hacer, es como si yo estuviera en AutoCAD y escribo circle. Vean que ahí no sucede nada y apenas presiono la barra espaciadora, se activa el comando circle. Igual va a funcionar en mi script de AutoCAD. Circle, le puse el espacio y eso va a activar el comando circle. Enseguida voy a escribir el siguiente comando. ¿Cuál va a ser la respuesta de AutoCAD cuando yo escriba circle y presione la espaciadora? AutoCAD me va a decir especifique el centro del círculo. Ustedes podrían dejarlo ahí
y seguir manualmente el comando. En este caso yo lo que voy a hacer es escribir 0,0 para dibujar un círculo en el origen, digamos. Y una vez que tengo escrito 0,0, tengo que presionar nuevamente la barra espaciadora. Entonces mi comando va a ser circle, barra espaciadora, 0,0, barra espaciadora. Y enseguida, ¿qué me está preguntando AutoCAD? Me dice especifique el radio del círculo. A lo cual yo respondo 25 y ya sea que presione la barra espaciadora o que presione la tecla Enter. Y vean que ahí tengo mi círculo dibujado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que transcribir a mi script? Circle 00, barra espaciadora, y cuando me pregunte ingrese el radio del círculo, ingreso 25 y presiono Enter. Esta es la parte más difícil de crear scripts de AutoCAD, el estar cuidando este tipo de cosas, el espacio aquí y la nueva línea acá. Muchas veces uno a la hora de escribir un script de AutoCAD mete un Enter por cuestiones de orden para hacer más fácil la lectura y resulta que está metiendo un Enter dentro del AutoCAD y eso destruye la secuencia de comandos que está haciendo. Y luego uno se pasa media hora buscando ese tipo de errores, a ver a dónde metió la línea de más que está comportándose mal. Entonces por eso es que a mucha gente no le gustan los scripts de AutoCAD y efectivamente hay que tenerles mucha paciencia para elaborarlos. Una vez que tengo mi secuencia de comandos lista, lo que voy a hacer es guardar el archivo y lo voy a guardar con extensión SCR, por ejemplo prueba círculo.scr. Y entonces aquí ya tengo mi script listo para ejecutarse en AutoCAD. Y ahora cuando yo escribo SCR, AutoCAD me pide que seleccione el script a ejecutar. Entonces voy a seleccionar prueba círculo, le doy a abrir y vean cómo tengo el círculo en mi origen 00 ya dibujado automáticamente. Y vean que si presiono F2, aquí tengo la secuencia que hice de script. Seleccioné el script para dibujar el círculo y vean lo que hizo el script. Escribió círculo 00 y 25 que dio como resultado esto. Ya entendiendo esa lógica básica de cómo funcionan los scripts, veamos el script que hice para crear capas. Para crear una capa en AutoCAD, lo que utilizo es el comando layer. Solo que hay un problema. Vean que cuando escribo el comando layer, me aparece esta ventana y a partir de aquí tengo que empezar a hacer movimientos con el mouse para poder ejecutar todos los comandos de crear capas. Sin embargo, layer y algunos otros comandos en AutoCAD tienen un equivalente, que es el comando "-layer". Cuando yo escribo "-layer", lo que hace es que no me aparece esa ventana de layers, sino que como con el resto de los comandos, AutoCAD me pregunta qué quiero hacer. Y entonces vean que aquí abajo tengo todas las opciones, make, set, rename y así sucesivamente. Entonces para crear una capa nueva, que es la secuencia que ejecuto, la secuencia de comandos para crear una capa manualmente en AutoCAD es lo siguiente. Escribo "-layer", presiono la barra espaciadora y me aparece enseguida este menú. Para crear una capa nueva, lo que voy a hacer es utilizar make o el comando M y vuelvo a presionar barra espaciadora. AutoCAD me pregunta cuál es el nombre de mi nueva capa. Voy a ponerle el nombre capa 1 y aquí tengan cuidado, no presiono la espaciadora, aquí lo que tengo que hacer es presionar la tecla Enter y me devuelve AutoCAD al menú anterior. Y ya cuando he acabado de crear mis layers, presiono Enter para salirme del comando. Y vean que si veo la ventana de propiedades, ahí está mi capa 1. Entonces voy a transcribir esa misma secuencia a un script de AutoCAD. Vuelvo aquí al EditPad Pro, voy a crear uno nuevo. ¿Y la secuencia cuál fue? Bueno, puedo repasarla aquí en la ventana de comandos. El primer comando que escribí fue "-layer". Enseguida presioné la barra espaciadora y me apareció el menú de qué es lo que quiere hacer con los layers.
El siguiente comando que le di, si nos fijamos aquí en la ventana, fue la M o el comando make. Entonces en EditPad voy a escribirle make. Otra vez presioné la espaciadora y le escribí el nombre capa 1. Y una vez escrito capa 1, presioné enter. Entonces cambiémosle el nombre a capa 2 nada más para ver que esté funcionando correctamente el script. Voy a guardar el script y voy a ponerle capa 2.scr. Hagamos la prueba de ejecutarlo en AutoCAD. Voy a crear un archivo nuevo de AutoCAD simplemente para hacer más fácil ver el cambio en los layers. Entonces SCR, selecciono capa 2 y Open. Y vean que efectivamente aquí está mi capa, capa 2. Y el único problema es que vean que sigue activo el menú. ¿Eso por qué fue? Bueno, porque después de darle el nombre capa 2, yo presioné Enter una primera vez y presioné Enter una segunda vez para salirme del menú. Vean que aquí en este caso únicamente tengo un Enter, que es el que está al final de esta línea. De hecho, voy a activarle al EditPad Pro, esta es de las funciones bonitas que tiene este programa, esta función que dice Paragraph Symbols, para que me marque a dónde presiono Enter. Como pueden ver aquí presioné Enter al final de esta línea. ¿Qué es eso que aparece, ese simbolito que aparece al final? Entonces se vuelve muy fácil ver a dónde fue que presioné Enter. Si yo quiero agregar el segundo Enter, pues lo agrego ahí. Vean que ahí está el símbolo. Y voy a ponerle capa 3 simplemente para hacer la prueba. Vuelvo a AutoCAD. En AutoCAD voy a escribir SCR y voy a seleccionar capa 2. Y vean que ahí está capa 3. Y ahora no tengo activo el menú de Layer. Si me fijo en el historial de comandos, tengo Layer, tengo Make, capa 3. Ahí presiono Enter. Y aquí donde me volvió a aparecer el menú, nuevamente Enter para salir de ese menú. Entonces digamos que quisiera crear toda una serie de capas. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, tengo que repetir este comando todas las veces necesarias para crear las diferentes capas. Aquí lo que puedo hacer para que sea más ordenado mi programa es que, si recuerdan, cada vez que presiono el espacio, AutoCAD pasa a la siguiente etapa del programa. Entonces después de capa 3 voy a agregar un espacio y un Enter. Vean que aquí está el símbolo del Enter y aquí hay un espacio. Vamos a ver cómo se comporta eso. Voy a renombrar esta capa 5, vamos, para hacer más fácil el seguimiento, y voy a hacer SCR. Cuando marco capa 2, vean que está creado capa 3 y se salió del menú. Entonces lo que yo tengo que hacer para crear capas es activar el comando Layer, escribir Make, escribir el nombre de la capa, un espacio y un Enter. Con esto yo puedo duplicarlo un montón de veces y simplemente voy cambiando las capas. Capa 5, 6, 7, 8, 9 y así sucesivamente. Y entonces, bien, ahora en AutoCAD, SCR, ejecuto mi script de capas y vean que tengo creadas las 9 capas de un solo. Entonces esta es la manera en que se escriben los scripts de AutoCAD. Es mucho trabajo de detalle, de ir viendo comando por comando a dónde va un espacio, a dónde va un Enter y así sucesivamente. Sin embargo, si tienen que crear un montón de capas todas las veces que van a hacer un archivo de AutoCAD, pues este tipo de secuencias nos resultan de mucha utilidad. Es muy útil invertir esa media hora, 45 minutos en crear perfectamente la secuencia de comandos en un script para poder reutilizarla y crear 100 juegos de capas diferentes en cuestión de medio segundo. Les voy a mostrar cómo se utilizaría esto en la vida real. Digamos que yo tengo que crear un juego de capas, de un montón de capas, para todos mis dibujos de AutoCAD. A mí me gusta empezar por Excel. ¿Por qué? Porque Excel tiene rutinas muy buenas para automatizar la creación de nombres. Así que yo puedo crear mi capa 0,
Después voy a tener mi capa de líneas, contornos, linderos. Y digamos que ocupo además definir una serie de colores y para cada color ocupo crear 5 capas diferentes. Entonces es aquí donde se vuelve muy útil Excel, porque yo le puedo decir azul, y le puedo decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y puedo crear una fórmula para agregar al nombre azul cada uno de estos dígitos. Vean como aquí tengo azul 1 y si arrastro esta fórmula tengo hasta azul 10. Entonces se vuelve muy fácil copiar, pegar como valores, hago lo mismo con la capa verde y así sucesivamente con las demás capas. ¿Cuántas capas tengo en este momento para AutoCAD? Como pueden ver, tengo 63 capas en este momento. Imagínense cuánto tardarían ustedes en crear 63 capas en un dibujo de AutoCAD si lo hicieran manualmente. Yo lo que voy a hacer es irme a EditPad, abro un nuevo archivo y hago así. Y ahí tengo mis 63 nombres de capa. ¿Cómo hago para crear la capa? Bueno, tengo que escribir "-layer", espacio, make, espacio, el nombre de la capa, un espacio y presiono Enter, que en este caso ya lo tengo aquí incorporado en cada línea. Nada más tengo que activarle los símbolos de párrafos. Y este sería el comando que me va a crear cada capa en mi dibujo. Entonces, EditPad, como les decía en un video anterior, tiene rutinas muy poderosas para buscar y reemplazar textos. Entonces voy a empezar con reemplazar el inicio de cada línea y voy a escribirle "-layer", espacio make, espacio, a todas las líneas de mi código. Y como pueden ver, aquí ya tengo todas las líneas con el comando "layer make". El otro problema que tengo es que si se fijan acá, el Enter está inmediatamente después del nombre de la capa. Aquí tiene que haber un espacio y después el Enter. Pero eso no hay problema porque también me voy a EditPad y le digo busque el final de la línea y reemplace con un espacio. Y automáticamente ya tengo espacio Enter. Luego nada más guardo el script, crear capas y vuelvo a AutoCAD donde lo voy a ejecutar. Nuevamente voy a crear otro archivo nuevo simplemente para que sea más fácil hacer el rastreo y vean lo que sucede cuando hago script, crear capas y vean como inmediatamente tengo creadas todas mis capas a como las desglosé en Excel. Esta es la utilidad de utilizar los scripts en AutoCAD, que pueden hacer este tipo de cosas muy rápidamente. Y si los combinan con Excel y con editores de texto como EditPad Pro, se vuelve muy fácil y muy rápido crear secuencias de capas o de nomenclaturas muy complicadas. Así que les recomiendo que jueguen un poco con los scripts de AutoCAD, busquen guías en internet, hay muchas guías de cómo programar este tipo de script. Incluso si quieren meterse a experimentar con una herramienta un poco más poderosa en AutoCAD, busquen cómo escribir programas en Autolisp, que es uno de los lenguajes estándar de programación de AutoCAD. Pero como pueden ver, aprender ya sea a hacer scripts o a programar en los diferentes lenguajes de AutoCAD les puede ahorrar muchísimo tiempo a la hora de hacer sus dibujos. Nada más imagínense cuánto tiempo habrían durado ustedes en crear todas estas capas si lo tuvieran que hacer a mano en vez de usar un script como hice yo acá.